Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Bendiciones para todos ustedes, que la gracia, que el amor y la misericordia de nuestro Dios te acompañe todos los días de tu vida y que alcances el propósito de Dios en todo lo que Dios te permita desarrollar. Desde la hermosa República de Panamá para las naciones, tu servidor, el ministro de Dios, Melanio Navarro. Para mí es de gran gozo, ¿no es verdad?, de poder servir al Señor con pasión, temor y temblor, y a su vez también de decirte que Dios tiene cada día una palabra para ti. No la desaproveches, sino atesórala, porque ella es útil para instruir, para redarguir y también para poder amarte en todo lo que necesitas en esta vida. Bien, hoy quiero compartirte un mensaje bajo el tema enfócate en Dios. Sabemos que en nuestras vidas, amados hermanos, vemos diferentes tipos de distracciones que nos hacen perder el enfoque en Dios, que nos hace perder nuestra esencia, nuestro destino de nuestra barca en Dios. Pero para eso nosotros debemos de soltar todo espíritu de distracción que quiera, ¿no es verdad?, hacer que perdamos el destino, la misión, la visión en la que Dios nos ha establecido aquí en esta tierra. Y nosotros, principalmente, para mantenernos enfocados, debemos de tener como primer lugar la palabra de Dios, como segundo lugar la oración. Pero estaré hablando de esos desarrollos, de esos puntos más adelante. Pero quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 6, y dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Dice el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice el 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. ¿Para qué acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Y dice el verso 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo
que promulgues, oye esta palabra, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues, dice el verso 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, dice el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Dice el 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y dice la respuesta del rey, respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Lo voy a dejar hasta ahí. Padre, que esta palabra sea de gran bendición y que tenga un despertar como nunca en la vida de cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Señor, nos eleve, nos concientice, ¿no es verdad?, a saber de que tenemos que accionar bajo propósito, bajo revelación de tu palabra, y que tu palabra siempre sea ese motor y esa pasión para instruirnos y para redarguirnos. Gracias, Señor. Amén. Ahora yo quiero decirte con esta palabra, cuando se levanten contra ti para poder decirte que tú no vas a vencer, que tú no vas a ser recto, que tú no vas a hacer lo que tienes que hacer, y van a hablar mal, van a querer buscar un obstáculo, van a querer decir, ella se cree tan perfecta, él se cree tan perfecto, tengo que buscar algo que lo pueda enredar a él, tengo que buscar algo para poder verle algo que tiene en su vida, un error. Pero te digo esta palabra, cuando tu confianza está en Dios, no importa lo que se levanten contra ti. Cuando tu confianza está en Dios, no importa lo que digan de ti. Cuando tu confianza está en Dios, no importa quién se esté levantando. Si se levanta el jefe, si se levantan los gobernadores, si se levantan tu vecino, si se levanta un vecino, si se levanta el que se quiera levantar. Yo te digo esta palabra, cuando Dios está contigo, Él va a pelear hasta lo último. Pero tú sabes que lo que me gusta de la palabra, de lo que enseña las escrituras de Daniel, era que Daniel se mantenía fiel. Y cuando tú mantienes una vida de integridad, cuando tú mantienes una vida, no verdad, de testimonio, de fe, confiando en Dios, tú vas a ser hombre y mujer de testimonio. Sin importar qué digan de ti. Porque en este caso Daniel no tenía más opción. No había más opción. La única opción era, Señor, que se haga tu voluntad. Y incluso, te digo esta palabra, caerán a tu lado 1000, mas a ti no llegarán. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios enfocado, y tú sabes cuál es tu compromiso, y tú sabes qué es lo que Dios te mandó a hacer, no importa quién diga que tú no eres el que vas a llegar a donde tienes que llegar. Porque hay veces se van a levantar en contra de ti. Porque hay veces van a querer causar en ti dolor y tristeza. Porque hay veces van a querer causarte un momento trágico en tu vida para poder que tu fe baje, para creer que tu resistencia en Dios baje, para creer que tu
aumento de vida en fe baje. Pero yo te digo esta palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. A mí no me importa lo que se hayan levantado en contra de mí, mientras yo lo esté haciendo bien, mientras Dios me esté respaldando, mientras el Espíritu Santo de Dios me está diciendo, no importa lo que se esté levantando, tú mantente la fe, tú mantente creyendo, tú mantente diciendo: Señor, no lo entiendo, no sé cómo lo voy a hacer, se me ha levantado, pero tú sabes que también yo veo en esta palabra que hay gente que escucha esta palabra que me imagino que se va a preguntar: ¿cómo es que ella le van a dar ese puesto? ¿Cómo es que él le van a dar ese puesto si él no tiene una maestría, si ella no tiene un doctorado? Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, cuando tú tienes el favor de Dios, cuando tú eres un hombre y una mujer de oración de altar, Dios te va a coronar de favores. Por eso la Biblia especifica, aleluya, diciendo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Cuando tú buscas presencia, cuando tú buscas la palabra, cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, como lo era Daniel, tu vida encuentra, aleluya, paz, tu vida encuentra gozo, aleluya. Tú puedes ver que las acusaciones están viniendo contra ti, pero tú dices: mi alma confía en Dios, mi alma está sedienta de la palabra, mi alma está esperando en Dios, mi alma está diciendo: Señor, no lo entiendo, pero estoy confiando, no lo entiendo, pero estoy creyendo, no lo entiendo, pero estoy esperando en ti, Señor. Por eso la palabra del Señor también enseña en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá, y Él concederá, y Él concederá. Yo vengo a decirte por medio de la palabra de Dios que Dios concederá las peticiones de tu corazón, que Dios traerá respiro y liberación, que Dios traerá, aleluya, algo grande sobre tu casa. Dios traerá, aleluya, algo poderoso. Pero ¿qué dice las Escrituras? Que cuando tú estás confiando, que cuando tú estás creyendo, puede levantarse el que se quiera levantar, puede decir el que se quiera de molestar, pero dice la palabra del que Dios traerá un cambio grande sobre aquellos que lo buscan. Y por eso también dice la palabra del Señor en el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. El ángel de Jehová acampa. Y hoy yo vengo a decirte por medio de la palabra de Dios que el ángel de Dios acampará sobre tu vida, que el ángel de Jehová acampará sobre tus hijos, que el ángel de Jehová acampará sobre, aleluya, ese trabajo en el que estás desarrollando. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que ser? Un hombre y una mujer de oración. ¿Qué es lo que realmente representaba la vida de Daniel? Era un hombre de oración. Y la Biblia también relata que Daniel decidió también no contaminarse con la comida del rey. Mira, cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, quiero que entiendas esta palabra: Dios te va a traer la revelación de aquellos que se levantan contra ti. Ya Dios te lo va a dar a conocer. Y Dios te va a dar, escucha esta palabra, te va a dar el silencio, te va a dar la paz, te va a dar el gozo y te va a dar también la salida. Porque Dios no va a dejar a un hijo en prueba. El que cree y piensa que Dios va a dejar a un hijo en vergüenza, eso es mentira. Pero si tú no eres un hombre y una mujer que oras, no vas a ver lo que Dios quiere entregarte. Y es muy triste cuando nosotros perdemos nuestro enfoque. El mundo está lleno de mucha distracción. Demasiadas distracciones hay en este mundo. Distracciones en la calle, distracciones en el bus, distracciones en el mismo automóvil,
distracciones en todas partes. Pero ¿qué te dice Dios? Vuelve al enfoque. Enfócate en Él. Enfócate en Él. Y esta palabra la traigo porque el Señor hace unos días me dio esta palabra. Pero primero me la dio a mí en la oración. Porque uno como hijo de Dios pasa por diferentes situaciones en la vida. Pero cuando llega un momento de recarga espiritual, por eso es muy importante orar. Llega tu vida de recarga. Llegas a recargarte, llegas a buscar al Señor, llegas a decir, Señor, necesito de tu palabra, yo necesito de tu fuente, yo necesito de ti, Señor, no sé qué voy a hacer. Pero cuando en el momento de la oración, tu vida empieza a soltar, tu vida empieza a meditar y a accionar bajo el propósito, diciendo, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mí. Y es ahí donde Dios te dice, enfócate. Que te traicionaron, enfócate en Dios. Que se levantaron contra ti, enfócate en Dios. Daniel, y quiero que entienda esta palabra, Daniel cuando supo del edicto, Daniel se enfocó en Dios. Daniel se enfocó en Dios. Daniel no empezó a tener miedo. Daniel no puso su mirada en el edicto. Daniel no puso su mirada en los que lo iban a acusar. Daniel no puso su mirada. Y ese es el problema muchas veces, que nosotros nos ponemos la mirada en el problema. Nosotros nos enfocamos en la enfermedad. Nosotros nos enfocamos en la deuda. Nosotros nos enfocamos en lo que nos acusan. Nosotros nos enfocamos en que la canasta básica está muy alta. Y sabemos que hay veces duele porque hay veces tenemos para esto y no tenemos para aquello. Pero Dios, ¿qué te dice? Yo soy tu sustento. ¿De dónde viene tu socorro? Lo dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie rebaladero ni dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando tú pones eso como primer lugar, de que tu sustento, que tu socorro, que tu fuerza viene de Dios, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Pero cuando tú dejas que el miedo, que la tristeza, que están hablando de ti, que te quieren sacar del trabajo, que se levantaron en contra tuyo porque tuviste la iniciativa para el proyecto, para el pedido de la empresa, o si eres un contador o una contadora, porque haces las facturas y los números como tienen que hacer, con integridad, con toda responsabilidad, para que no tengas tú una vida con manchas y te mantienes íntegro. Y por eso hablan de ti. Mantente en integridad. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No te muevas de donde Dios te dijo que te entregó ese lugar. Si Dios te entregó ese lugar, tú no tienes que moverte. Si Dios te dio ese trabajo y se quieren levantar en contra de ti para poder decir de que cómo es posible que ella esté en ese trabajo, y vuelvo y te lo repito, cómo es posible que él o ella estén en ese trabajo si realmente ellos no tienen el título. Es que Dios no mira la apariencia. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Dios mira la gracia que hay en ti.
Y como Dios mira la gracia que hay en ti, y como no te puso en ese puesto hombre, te puso fue Dios. Dios es el que te puso, Dios es el que te quita. Y por eso hay gente hoy día que no entiende cómo es que Dios lo está haciendo contigo. Por eso hay gente que solamente trata de ver que cuándo vas a caer, que cuándo vas a fallar, que cuándo voy a ver la caída de ella o de él, pero se van a quedar, aleluya, con un bebé sin parto. ¿Sabes por qué? Porque no le vas a dar a luz. Y no va a haber más del tiempo que Dios no le va a permitir para que ellos queden como que, vaya, realmente, ¿qué tiene él o qué tiene ella? Que todavía estoy causando algo en ella o en él para que caiga, para que sea avergonzado, para que sea avergonzada. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Aleluya, que Dios peleará por ti. Dice el Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quédate tranquilo, quédate tranquila, que tú sabes que Dios peleará por ti. Pero cuando vienen estas cosas de acusaciones y tú sabes de que esas acusaciones que están haciendo en contra de ti son mentiras, son calumnias, aleluya, tú tienes que tener paz, tú tienes que tener gozo, tú tienes que tener tranquilidad. Claro, ¿cómo tú dirás en tu corazón diciendo, ¿cómo que el siervo de Dios me pide a mí que yo tenga paz? Si se han levantado contra mí. Pero cuando tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien, Dios va a pelear por ti. Y por eso dice la palabra del Señor. Dice en el verso 10, nuevamente, cuando Daniel supo que el edicto había sido afirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, dice la palabra, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hablaron a Daniel orando. Oye esta palabra, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice el 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Escucha esta palabra en el verso 14. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pero ¿qué dice la palabra? En el verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Escucha, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste
y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente te sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió, escucha esta palabra, al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección, escucha esta palabra, se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Dice la palabra en el verso 27, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¡Wow! ¡Wow! Tremenda esta palabra. Dios te va a hallar más que vencedor. Dios te va a hallar más que vencedor. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Enfocarte. Enfócate en Dios. Mantente creyendo en eso. Porque la promesa en tu casa, en tu vida, en todo lo que Dios tiene para contigo, no se va a acabar. Te están acusando. Te estarán diciendo: ella se cree la más santa. Él se cree el más santo. Pero no es que tú te crees la más santa, ni él se cree el más santo, sino que ha sido él el que está haciendo la voluntad de Dios, diciendo: Señor, por causa de ti, aunque muchas veces yo me sienta mal, yo sé que mi Redentor vive, y que si Él vive, por Él yo vivo. Aleluya. Pero ¿qué dice la palabra que me enseña en esto? Que aunque te estén acusando, no hallarán culpabilidad sobre ti, porque Dios peleará por ti. Dios te va a liberar. Dios te va a restaurar y Dios te va a sanar. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Guardarte para Dios. Cubrirte con la sangre del Cordero y decir: Señor, se levantaron contra mí para querer destruirme. Me metieron en el foso de los leones como Daniel, que no la estoy entendiendo. Estoy entre la espada y la pared. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a accionar en esta situación? Pero los que confían en Dios, los que esperan en Dios, los que dicen: Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero como soy, aleluya, suelto de esta situación, yo sé que voy a ver, aleluya, la liberación de mi vida sobre esta situación. Y ante lo que estás pasando, que muchas veces estás en tu trabajo, y nuevamente te lo digo, y te están diciendo: llegó la cristiana, llegó el cristiano, el aleluya, o la sierva, o mírala, ella es la que más ora, ella es la que más boca a su Dios, porque así hablan. Ella es la que más busca a su Dios. Pero ¿qué importa? Tú sigues manteniéndote buscando a ese Dios poderoso. Tú sigues manteniéndote saltando a ese Dios que todo lo puede. Y te diré esta palabra: cuando Dios te absuelva, cuando Dios te libere, cuando Dios encuentre en ti no culpabilidad alguna y te lo declara en público, porque si en público el diablo te quiso humillar, en público vas a ser, aleluya, absuelto, en público vas a ser liberado, en público vas a ser bendecido, en público vas a ver la mano de Dios.
En público vas a ver que los que se levantaron contra ti van a tener que pedirte perdón. En público vas a tener que ver que los que se levantaron calumniando van a tener que decir: ella era una verdaderamente hija de Dios, él era verdaderamente un hijo de Dios, y me he levantado contra un hombre de Dios. Pero yo te digo esta palabra: cuando tu mente, tu espíritu y tu cuerpo está direccionando con Dios, Dios te está diciendo: no importa, no tire el ancla, mantente, aleluya, llevando esa barca, no tire el ancla. Hay veces tú quieres tirar el ancla, hay veces tú quieres tirar la toalla, hay veces tú quieres soltar todo por las acusaciones, por el miedo, por las actitudes que ves de la gente, pero Dios te dice: mantente tu barca levantada y direccionándola, porque si yo no soy el que retrocedo, tú tampoco tienes que retroceder. Mi Dios no es el que retrocede, mi Dios no es el que queda avergonzado. La Biblia dice que Dios, aleluya, es el que avergüenza a los sabios para levantar a los humildes. Tú sabes cuáles son los sabios, aleluya, que establece la Biblia, que son los que tienen temor a Dios. Pero hay gente que son sabias en su propia opinión, hay gente que son sabias bajo su propia expectativa, y por eso tienen malos caminos. Y para cerrar, te doy esta palabra: no pierdas tu enfoque en las cosas de Dios. Aunque no te quieran, no te tomen en cuenta, no limitas el enfoque en Dios. Y te digo esta palabra: el ungido vive enfocado, aunque muchas veces no entienda cuál es el destino de su barca. Y te doy esta palabra: Dios sabe de qué tienes necesidad, pero mantente enfocado, porque el que vive enfocado se le dará mucha fe y se le aumentará las fuerzas. Y para cerrar, vive enfocado, porque los que viven enfocado son hombres y mujeres de identidad. Los que viven enfocado son hombres y mujeres de altar. Los que son enfocados son hombres y mujeres de sabiduría. Los que son enfocados son hombres y mujeres de humildad. Los que son enfocados son hombres y mujeres llenos de pasión. Los que son enfocados en Dios son hombres y mujeres con legado. Los que viven enfocados en Dios son hombres y mujeres de honra. Los que viven enfocados en Dios son hombres y mujeres que viven en santidad. Los que viven enfocados en Dios son hombres y mujeres de integridad. Los que son enfocados son hombres y mujeres de silencio y de servicio. Y para cerrar, que tu actitud ante la acusación sea adorar a Dios y no sea que entre el espíritu de incredulidad. Y que tu tiempo sea para Dios, que tu esencia sea para manifestar el perfume de Dios en tu vida. Padre de la gloria, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios, que no es fácil lo que estamos viviendo. Hay gente que no nos quiere ver bien. Hay gente que vive pegado para poder hacernos caer, para que nosotros vivamos una vida que no te agrada. Pero al mantenernos enfocados, al mantenernos creyendo, sabemos, mi Dios, que tú darás la respuesta, que tú darás el milagro y que tú darás la libertad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esta palabra sea de bendición para ti y que Dios cumpla ese propósito en tu vida. Bendiciones.